Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá en esta segunda sesión del simposio Atlas, la vida secreta de la forma y el color en el arte actual. Antes que nada quiero agradecer muy especialmente a los artistas que nos acompañan acá, Sonia Navarro y José Maldonado, y por supuesto a toda la organización de este encuentro, que es un gran gusto poder compartir con los propios artistas, conocer el trabajo desde su trayectoria, desde su experiencia, desde sus sensibilidades. Quiero agradecer también muy especialmente a Natalia Llera, a Rosina Gómez Baeza, a Lucía Ibarria, a Carolina y a Nacho, pues me han incluido en este proyecto desde sus inicios hace ya unos 10 meses y en el que ha sido una gran oportunidad para mí como artista y como historiadora del arte apoyar la parte documental que ha dado lugar a una muy bonita publicación que acá hacemos un poco de propaganda de esta gran publicación que se ha sacado a partir de esta exposición y de la colección, que recoge la colección completa y que es muy importante señalar que la familia Llera y especialmente Natalia Llera se ha dedicado con muchísimo esfuerzo por compilar toda la información de cada una de las piezas que componen la colección y de conocer, entender, situar a los artistas que hacen parte de ella y de situar el trabajo que hace parte de la colección dentro de la historia del arte de España y dentro de la colección misma. Y en ese sentido, pues es un lujo poder tener acá a dos de los artistas que se han incorporado relativamente reciente en la fase en la que Natalia Llera ha estado al frente de la colección. Y que pues son dos grandes maestros de España. Como notarán por mi acento, yo no soy española de nacimiento, tengo un gran amor por este país y es un gusto y es un honor que se me permita también acompañar y conocer la escena artística española. Ha sido un gran aprendizaje este proyecto para mí y gran parte de ello es gracias a la posibilidad de conversar directamente con los artistas. En el desarrollo de este proyecto hemos tenido conversaciones ya varias veces con los artistas para pues, completar esta labor documental que es tan importante para la colección y para el arte español. Y bueno, pues entonces entro a un poco como los puntos que vamos a tratar acá. La propuesta que tenemos para esta mesa es manejar como punto de partida y como eje principal un análisis sobre los procesos creativos que han desarrollado ambos artistas. También es importante decir que inicialmente para esta mesa redonda estaba también incluido FOD, también de Murcia, y lamentablemente no nos pudo acompañar, pero bueno, creo que tenemos dos personajes maravillosos que representan muy bien como esta nueva fase de la colección. Bajo este esquema o este punto de partida que se enfoca en el proceso creativo, vamos a hacer una pequeña revisión o como un paseo por unas diapositivas que recogen algo del trabajo de ambos artistas que son, por supuesto, pues apenas un fragmento de su trayectoria. Y bueno, vamos a comenzar con Sonia Navarro. Es importante pues igual presentarla con su currículum o con su trayectoria a grandes rasgos.
Sonia es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Granada y ha desarrollado también un máster en fotografía. Ha sido galardonada con varios premios y becas como la beca de Roma y el premio de Artes Visuales y Fotografía en el Ministerio de Cultura, y se ha presentado individualmente y en galerías nacionales e internacionales como T20 en Murcia, Masart Madrid, ADOC en Vigo, Galería Rafael Ortiz en Sevilla, y también pues en Galería Pedro Oliveira en Oporto y la Cité de París en Francia. Ha trabajado proyectos específicos para Manifiesta 8, Open Studio, Puntos en Común y Estirar las Costuras, que vamos a ver algunas de esas piezas en la Fundación Cerezales en León. Y bueno, es un gusto poder pues tener a Sonia acá. Voy a presentar también brevemente a José, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el año 84 su trabajo se muestra en galerías como Juana Mordó, Toni Strani, Fromenti y Putman, Elga de Alvear, así como instituciones públicas y privadas, y su trabajo hace parte de diferentes colecciones institucionales de gran importancia dentro del país y fuera del país, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el IBAM, y también el Prospect de Frankfurt o el CAP de Burdeos, ¿no? Por nombrar solo algunos de una gran y larguísima trayectoria, también muy variada, pues también ha desarrollado una labor académica y docente realmente impresionante, con una producción de textos y participación en congresos y desarrollo de congresos y talleres en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues esto por dar simplemente una pincelada que igual iremos como desarrollando un poco a través de el desarrollo de la sesión. Ay, me acabo de dar cuenta que no nos estaba contando el tiempo, perdón. Hemos iniciado con esta primera diapositiva con la obra de ambos artistas, que si vemos tienen lenguajes que pueden ser, que juegan de una manera muy interesante y que creo que es parte también de la propuesta de los comisarios Carolina Parra y Nacho Ruiz. Y pues es interesante, ya que en el propio espacio de la exposición no están juntos directamente, pues es interesante poder ver las piezas de la colección que están acá exhibidas en la misma página, por decirlo de alguna forma. Nuestra conversación con ambos artistas parte de un momento de estudio de su carrera, y en la publicación van a encontrar unas pequeñas citas de los artistas que han sido exhibidos y que están en el catálogo como parte de la exposición. Estas son unas palabras que dio Sonia a partir de su exposición en la Sala Verónicas. Sonia, si nos quieres empezar a contar un poco como a partir de estas bonitas palabras. Bueno, pues a mí siempre me interesó las labores del hogar femeninas y la imposibilidad de movimiento de las mujeres en el entorno rural. Yo soy de Murcia, soy de un pueblo casi con Almería, en el que pues lo rural es muy importante, son mis raíces, y me parece que esas mujeres han hecho una labor importantísima, porque han ido enseñando de generación en generación a sus hijas a una labor que se está perdiendo, como la costura. Entonces me parece que esas mujeres nunca se les tuvo en cuenta ese trabajo y esa labor tan importante,
Y en mi caso, pues, esa labor de costura como tan denostada, sacarla del contexto familiar y llevarla a la sala de exposiciones, pues es poner en valor el trabajo de todas esas mujeres que estuvieron cosiendo en la sombra. Pues es un gusto además escuchar a Sonia después de la conferencia que tuvimos ayer de Patricia Mayayo y de ver este compromiso de mujeres en el mundo contemporáneo hacia las labores femeninas. Y aunque acá nos reúnen la práctica pictórica, es muy importante señalar, y lo veremos en ambos artistas, que su recorrido plástico no ha estado solo limitado al mundo de la pintura. Y entonces, pues en este diálogo visual que habíamos preelaborado para este encuentro, la primera pieza que traemos acá era esta, si nos cuentas un poco. ¿Sí? Pues esta es una pieza de juventud que me gusta mucho verla con el tiempo. Nunca pensé cuando la hice que pasados tantos años, porque es una pieza del año 2000, iba a ver tanto de las cosas que han sucedido después, ¿no? Como ese peso de esa época, con ese adoquín, ¿no? Es una obra sencilla de juventud con simplemente un adoquín encontrado del suelo y un trozo de cuero puesto por encima, y dice tanto de las piezas que después veremos por esa imposibilidad de movimiento, no solo de las mujeres, sino de mi hermano, que también es parte muy importante en mi trabajo. Sí, lo que veremos, o sea, un poco como lo que nos ha llevado a este diálogo es tratar de poner en valor pues que las piezas que están en la colección, aunque son pues algunas de las más recientes, tienen una historia, tienen una vida, y tal vez hace justicia al título de este simposio, de esa vida secreta que hay detrás, que mueven las sensibilidades de cada uno de los artistas y que mueven su carrera, sus pulsiones, su forma de trabajar. Y bueno, de las primeras piezas que ya trabaja Sonia con el arte textil, la verdad que es fantástico poder escucharte. Pues esta pieza es la primera con la que empiezo a colaborar con otras mujeres. Y es de una manera natural, porque esta pieza es la primera pieza que yo llevé a Arco, y cuando yo fui a Arco con Nacho y Carolina por primera vez, en 2001, estaba aún estudiando la carrera de Bellas Artes en Granada. Entonces me tenía que venir los fines de semana a Murcia a que mi madre, mis tías y mis abuelas me ayudaran a hacer eso, porque yo era incapaz de hacerlo sola. Entonces me gusta mucho esta pieza por eso, porque es la primera pieza colaborativa con otras mujeres, pero simplemente era porque yo no sabía hacerla. Y ellas me ayudaron encantadas, y ellas entendieron también desde el principio que la unión hace la fuerza, ¿no? Y eso para mí es muy bonito que ellas se sintiesen también parte de la obra, ¿no? Y que de alguna manera ellas fueron a Arco también conmigo. Entonces, pues ese reconocimiento es el que me encanta, ¿no? Sí, y que está tan presente desde la primera frase que hemos puesto acá, ¿no? Y luego veíamos como que esto empieza también a trasladarse a un plano bidimensional, ¿no? Como... Sí, claro, al final mi trabajo siempre ha tenido mucho que ver las dos partes, la parte tridimensional, la escultura y la pintura, entendida la pintura desde otro punto de vista, ¿no? Porque
En casa de mis abuelas siempre había trozos de tela que yo desde pequeña estaba jugando con esos trozos, con esos retales, y esos retales son los que me van acompañando también a lo largo de mi vida, ¿no? Como esos pequeños trozos van componiendo un cuadro y una pintura sin pintura en realidad. En realidad yo pinto con la pintura que industrialmente tiñen en las fábricas de textil, ¿no? Mi paleta es la que encuentro en la tienda, no puedo hacer la mezcla. Y acá vemos igual que hay bastante figuración relacionada más a la pieza anterior. ¿Cómo, sí, cómo has vivido también ese material? También en este caso, por ejemplo, se nota que desde la pieza anterior, que eran trocitos de tela, a esta pieza es que cambio de máquina de coser. Y la máquina de coser industrial me permite poder dibujar directamente, que con la otra máquina de mis abuelas no me daba para meter una pieza de 2x2, ¿no? Entonces, pues me vuelvo loca con esa posibilidad de poder dibujar con ese pespunte de la máquina de coser. Claro. Y luego hemos traído un par de piezas donde Sonia ha trabajado con la fotografía, que como decíamos, hace parte de tu formación. Y bueno, estas son las piezas. Sí, yo con la fotografía tengo un amor-odio, que yo sé que no soy fotógrafa, pero siempre me cautivó la fotografía desde otro punto, ¿no? Como medio, la fotografía como soporte, ¿no? Entonces, en este caso estaba viviendo en Roma con la beca de la academia y me interesaba mucho como usar la fotografía que compraba en el rastro. Estas son fotografías de los Salinari, y en las que yo cosía con el pespunte de la máquina de coser los recorridos que yo iba haciendo por la ciudad de Roma. Me interesa mucho esa parte de los recorridos, ya que, por ejemplo, hice un experimento con mis abuelas cuando vinieron a Madrid, vinieron a Arco a estar en Arco cosiendo durante 8 horas. Yo pedí que se les pagase a ellas el doble de lo que se le paga a una mujer costurera, y estuvimos toda la jornada, y al día siguiente les pedí que si podían moverse por la ciudad de Madrid con un plano de la ciudad, y era algo que ellas no habían visto nunca, no lo habían usado y no entendían nada de este plano. Sin embargo, un plano del Burda, que es absolutamente mucho más abstracto, ellas son capaces de ver donde hay una pinza, una manga, y con todo eso absolutamente abstracto son capaces de montar una chaqueta con forro y hombrera. Entonces, al final me interesa mucho cómo los lenguajes a los que cada uno está acostumbrado son los lenguajes que domina, y eso es como, por eso me interesa mucho esos recorridos también, en los que yo mezclo los recorridos que hago por la ciudad mezclados con esos guiños del patrón de costura, haciendo referencia a esas mujeres que luego me sorprende mucho, porque en la exposición que hice en Verónicas, sin embargo, le pongo de título Linde, Camino Memoria, haciendo referencia a esos recorridos y a esas lindes que ellas en el campo perfectamente saben dónde está la linde, y yo, por mucho que vaya al campo, no sé dónde está esa linde, ni lo voy a saber. Entonces, al final, como esa memoria y ese aprendizaje y cómo pasar eso, ese pasar de generación en generación,
el aprendizaje me interesa mucho. Y luego hemos traído una de las exposiciones o proyectos que citábamos al inicio. Ya trabajo con otras personas, no familia, ¿no? Este es un taller que hice en Córdoba, en la Rambla, en el que cosía con mujeres del pueblo, y el resultado es un mural de papel en el que recortaban ellas y cosían, y fue la verdad que muy divertido. Esto también lo hice en Guatemala, y en Guatemala la verdad que fue un gusto también, porque fue en el Centro Cultural de España, vinieron las mujeres que vivían alrededor del Centro Cultural, y es verdad que en Centroamérica es muy complicado para ellas, y bueno, les servía un poco también como de esa unión de las mujeres en torno a la costura, como liberador, ¿no?, de tanto dolor. Entonces eso me interesa mucho también. En este caso es en la Fundación Cerezales, que estuve un año yendo a hacer una serie de talleres en los que no solo venían las mujeres, sino que un hombre dijo que si él se podía apuntar, porque él se apuntaba a todos los talleres que había en la fundación, y dijimos, hombre, por supuesto que sí. Y bueno, pues ellas estaban encantadas, hicimos varias piezas. En este caso les pedí que trajesen un trozo de tela que fuese importante para ellas por algo, y hicimos esta pieza uniendo cada uno de esos trozos, y para ellas era muy importante, y sobre todo luego el debate que se generó después de la autoría sobre la obra de arte, o sea, eso sobre todo es lo que me interesa también, ¿no? Como hablar después, o sea, lo hemos hecho entre todas, ¿de quién es? Decían, es tuyo, decía yo, no, es de todos. Al final, pues está en la fundación, y es parte de la memoria también del pueblo, y cómo la gente del pueblo de Cerezales y del entorno, pues son señores también del entorno rural, en los que han trabajado en el campo, y pues verse ellas también con una pieza tan grande, nunca habían estado cosiendo algo de unas dimensiones tan grandes. Entonces para ellas eso también es engrandecer toda esa labor que han hecho, y todas te cuentan cómo aprendieron a coser, quién les enseñó, que sus hijos ya no saben, que se va a perder, ¿no? Entonces me interesa sobre todo esas conversaciones y lo que se genera en torno a eso. Qué bonito. Luego tenemos acá algunos ejemplos de tu trabajo en diferentes momentos y con diferentes materiales, donde ha habido fieltro, ha habido papel, ha habido telas sintéticas. No sé. Claro, esta pieza, por ejemplo, como está hecha en Roma, y en Roma no tenía mi máquina de coser, pues tienes que salir de la zona de confort y empezar de nuevo un aprendizaje. Entonces, pues hice estas piezas que son bastante grandes para ser en papel, y nada, es papel perforado con hilo, dibujando pues con ese hilo a modo de bordado. Y luego también, pues como hablamos desde el principio, siempre la parte escultórica ha estado muy presente en tu trabajo, pero en diálogo con la parte también textil, ¿no? Sí, porque en este caso son esos mismos recorridos que yo estaba haciendo por Roma, y es como el diálogo entre el cuadro y la escultura, ¿no? Como el mismo concepto, resolverlo con diferentes materiales.
Y acá también el color, la pintura ya como también líquida, ha tenido más resonancias también en tu trabajo, ¿verdad? No, sí. No solo que tenemos acá justo un par de piezas. Sí, a la vuelta de Roma tenía la necesidad de pintar, no sé, yo creo que con la costura solamente es un plano sobre otro. Y en este caso, o sea, Roma y ese paso de culturas que tú vas viendo a cada una de las arquitecturas que vas viendo esos estratos de las civilizaciones que han ido pasando una encima de otra y una encima de otra. Y no sé por qué en este caso tenía la necesidad de pintar esas capas. En este caso los fondos son telas cosidas, pero la figura tenía esa necesidad de una capa y otra capa y otra capa de pintura. Al exponerse con los tapices, ¿no? Estos tapices que hay en la Fundación Santander, que son maravillosos, que hicieron mujeres también en talleres anónimos. O sea, a esas mujeres nunca se les tuvo en cuenta esa labor maravillosa de hacer esos telares, ¿no? Entonces, esta exposición de ecos, la verdad que fue una satisfacción para mí. Claro, y bueno, hablando un poco como de esta abstracción de la que hablas que se tiene con la costura, es muy interesante ver a Sonia construyendo sus piezas, ¿no? Como tú me hablabas en algún momento de que era casi como un enfrentarse como a esta masa gigante que no puedes ver. Sí, sí. Yo, o sea, esa pieza es la que está en la colección. Sí. En esa foto estoy realizando la pieza de la colección Llera. Y es cierto que cuando los cuadros son muy grandes, la máquina al final a veces yo creo que me come, ¿no? Como que yo voy detrás, ¿no? Como que... Y muchas veces no sé ni por dónde voy, ¿no? Es muy azaroso mi trabajo. El azar está presente todo el rato porque al final es algo que no controlas. O sea, por mucho tiempo que lleve cosiendo, al final esos tamaños tan grandes, la tela, por ejemplo, la negra, igual yo la pongo de una determinada manera, pero al ir cosiendo va moviendo y va generando sorpresas, incluso hasta al final, porque normalmente todo el mundo pinta con el cuadro ya tensado en el bastidor y yo voy al revés, voy generando las formas y hasta que no lo tenso en el bastidor no veo el resultado. Probablemente muchas veces tengo que cambiar de bastidor porque se me ha ido la composición o es demasiado pequeño, es demasiado grande. Tengo que desechar mucho también porque al final el proceso es como al revés. Sí, es un nivel de abstracción distinto, ¿no? Y luego comentabas del origen de los materiales, que compras telas en diferentes lugares, cómo tiene eso. Claro, porque al final la paleta, pues claro, en cada país hay unos determinados industrias con unos determinados colores, ¿no? Pues si voy a Alemania, por ejemplo, tienen unos fieltros con unos colores mucho más intensos que si compras un fieltro en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesa mucho también cuando voy a una ciudad, siempre voy buscando tiendas de telas para comprar, que cada vez quedan menos también, ¿eh? Ya. Y bueno, eso nos trae las piezas que están ahora en la colección y que
y que están ahora exhibidas en la exposición sobre todo, la importancia de esta exposición en la Sala Verónicas, que entiendo que es un lugar de mucho respeto para los artistas de acá de Murcia, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre cómo se construye esta exposición y estas piezas acá. Esta exposición para mí ha sido pues otro regalo de la vida. Es una exposición en la que hablo de esas lindes del camino y de la memoria de esas mujeres vistiendo esos balcones, por ejemplo. Me interesa mucho cómo las mujeres se pasaban la juventud bordando el ajuar. Sí. Y el día de fiesta era el que se sacaba esa colcha al balcón, ¿no? Y se mostraban el buen hacer, ¿no? de esa juventud. Y planteo la exposición en torno a la fiesta, ¿no? Por eso esa pieza de luz no sé si tienes imagen de estas piezas, no como, a mí me parece como muy españolas, ¿no? Como haciendo referencia al pasado, ¿no? A ese pasado tan pictórico y en este caso son los papeles que acompañaban a la escultura de Palmete, que no sé si la tienes, la siguiente, ¿no? ¿La escultura? Esta. Sí. Esta es una pieza que hice hace 2010, o sea, la hice en 2010 y me interesaba mucho ponerla en ese lado de Verónicas, que es el claustro donde estaban las monjas, porque la sala de exposiciones era una iglesia con un convento, ¿no? Entonces, el juego de esta imagen en el altar mayor con la luz, me imaginaba pues muchas señoras que o por ser pobres o por ser ricas, sus familias decidieron que tenían que irse al convento. Y del convento a la iglesia hay una reja doble para que ni siquiera pudiesen tener contacto con el exterior. Entonces, pues, ese es el juego, claro, que yo creo que, bueno, por eso la pieza de luz también como mirando hacia la libertad. Y también haciendo eco dentro de tu propio trabajo, ¿no? Uh-huh. Pues volvemos a la pieza que está exhibida y sería interesante que nos contaras un poco sobre el título, que en ambos artistas veremos que los títulos tienen unas significaciones muy interesantes, ¿no? Bueno, este título es así como muy rotundo, pero pues no sé, yo creo que en ese momento estaba yo un poco también espiritual con esa iglesia y con ese espacio tan imponente de la Sala de Verónicas, que, bueno, pues es un lugar que no se concebió para hacer exposiciones y tener la oportunidad de exponer ahí, pues es para mí algo pues muy grande, la verdad. Pues ahora volvemos a otras piezas que además acaban de ser incorporadas también a la colección y hacemos un pequeño recorrido también por la obra de José. Esta es la frase que recuerdo perfectamente cuando me la dijiste en Arco del 2021. Sí. Sí, y que me impactó mucho. Y bueno, pues... Bueno, digamos que es ese misterio, ¿no?, que generan las sombras o esos lugares a los que no tenemos fácil acceso, ¿no? La luz no llega y empezamos a imaginar cosas.
de una manera, y creo que eso además no lo hablamos, en cierto modo, cuando con 14, 15 años tuve dos lecturas así que me inquietaron mucho, ¿no? Por un lado, Samuel Beckett y por otro lado, Howard Phillips Lovecraft. Entonces, esta oscuridad no es solo la dificultad de lectura y el absurdo, ¿no?, que puede generar el lenguaje mismo, ¿no? Sino también es esa posibilidad de ficcionar y de introducirnos en mundos que son difíciles, ¿no?, que son escabrosos, que son misteriosos y en los cuales nos equivocamos, ¿no?, de alguna forma. Y el error está muy presente a posteriori, como veremos, ¿no? Pero esta frase así de corta siempre como que me rebota en la cabeza, ¿no? Y tiene dos padres muy distintos, ¿no? O sea, uno que habla como de terror psicológico y de universos extraños y geometrías imposibles y demás, Lovecraft, y después alguien como Final de Partida, Molo y Malone, etcétera, etcétera, que es un lugar también muy difícil, aunque parece ser lleno de luz, ¿no? Entonces, un poco es esta... Y siempre he estado dándole vueltas a esa cuestión, ¿no? La dificultad de la lectura jamás debe ser menospreciada. Paul de Man, Derrida citando a Paul de Man, etcétera, etcétera. O sea, es un constructo personal y misterioso. Y que ha estado también como muy en consonancia con esta búsqueda tuya de las contraculturas o de narrativas alternas, ¿no? Y que de pronto nos lleva a algo que ha sido un poco un rescate en nuestro diálogo. Sí. Ahí estoy con Juan, Patricia, César y Manolo Dimas. Y nada, yo es que mi primer encuentro con el arte es después del servicio militar, de manera autodidacta. Antes ya había estado, ¿no?, pero digamos en cuestiones más referidas con la cultura juvenil, la música, con mi edad en ese momento. Y después la decisión de dedicarme de pleno al mundo del arte es después del servicio militar. No tenía otra cosa que hacer, pensaba que era un poco inútil, de hecho, y empiezo a formarme en la calle, ¿no? O sea, yo ahí no soy licenciado, yo soy licenciado mucho después, doctor también mucho después, y mi formación es autodidacta y callejera. Sí. Y mis compañeros de viaje, que todos habían pasado por Bellas Artes, menos, bueno, César no, fueron unos muy buenos compañeros de viaje, y Mary Boone fue pues una acción que además nos visitó hasta Joseph Beuys, porque estaba exponiendo en Caixa en esos días, pasó por el pasadizo donde estábamos, y de hecho Mary Boone es una acción emblemática que después otras artistas, mujeres, han tenido a bien considerarlo como algo a retomar y a repensar y a utilizar, ¿no? O sea, que estoy muy contento de esto, ¿no? Y que, bueno, Joseph Beuys sí, está muy presente. Yo empecé a trabajar con Juana Mordó cuando yo tenía 23 años y insisto, no era ni licenciado ni nada por el estilo. Juana Mordó, a través de Darío Villalba, contacta conmigo, hace presencia a Helga de Alvear. Juana Mordó muere al año siguiente y ya me tienen en observación y yo hago mi primer arco, creo que es en el año 85, la segunda o la tercera edición de arco. Después he estado todos los años. Y bueno, pues para mí fue como muy excitante todo ese periodo, ¿no? Y claro, todo esto son piezas de juventud, como comentaba Sonia, que están, claro, en el tiempo están muy atrás, allá cerca de 40 años, y yo era un cabeza loca, pero me lo pasaba muy bien. Y ya empezaba a aprender cosas, ¿no?, de un mundo que me era extraño, el del arte contemporáneo, y empiezan a ser piezas con metalenguaje, ¿no? Haciendo referencias a Duchamp, a Beuys, a Gordillo, a Pollock, a mucha gente, y con estos muñequitos que eran un poco un eco del trabajo de Keith Haring, ¿no? Porque en esa época venían muchísimas exposiciones a Madrid y venían los artistas, ¿no?, los americanos, noche de fiesta con Keith Haring, noche de fiesta con los artistas alemanes, con Erhard, etcétera, etcétera, ¿no? El jarrón de Keith Haring que destruyen los alemanes, bueno, o sea, un montón de jaleos. Y era un periodo muy excitante, muy eléctrico y al mismo tiempo un periodo en el que hablábamos muchísimo de arte, ¿no? Y además teníamos actitud. O sea, es decir, hay una responsabilidad, ¿no?, en aquello que haces y en cómo te implicas con la acción. Ahora puedo decir poética. En ese momento no era una acción poética, social, política, etcétera, etcétera. Era
un estilo de vida pues un poco punky. Porque yo he pasado por todas, he sido hasta nuevos románticos. Ya vamos a ver una imagen. Sí. Y bueno, pues esto de lo eléctrico, ¿no? Que está presente en... Pues bueno, estos son esas citas como a Lovecraft y también los metalenguajes, mundos así oníricos, pintura muy rápida, cosas hechas en un rato y con material robado, o sea, cosas un poco de eso, ¿no? O sea, sin tener un duro, pero sin embargo siempre teniendo dinero, ¿no? Porque tenía coleccionistas de todo tipo, después ya vendría Helga de Alvear, pero tenía coleccionistas de todo tipo, ¿no? Gente con posibles, gente con menos posibles, pero todo el mundo me ayudaba. O sea, yo he tenido mucha ayuda por parte de personas que se implicaban con lo que yo hacía de una manera, por lo que yo hacía, muy desinteresada, claro. Y todas estas piezas están... Yo no tengo nada de todo esto, porque todo eso pasaba al flujo, ¿no? de la ciudad, ¿no? Y los coleccionistas, colecciones americanas, colecciones suizas, y yo no daba crédito, ¿no? Porque es que no tengo nada. O sea, Helga tiene 3 o 4 cosas, esto es una colección americana, y Helga de este periodo, que es la que más puede tener y más a mano está el trabajo, tiene 4 o 5 piezas, ¿no? Y después otras destruía, otras pintaba por el otro lado, otras las he repintado después con otras cosas. Pero vamos, no tengo nada. 4 dibujos me quedan. Y bueno, de hecho, cuando estábamos trabajando pues todo el tema de las piezas que están en la colección y de tu obra más reciente, hablábamos de esta vinculación con lo que nombran neobarroco y que está en el atlas que han realizado Carolina y Nacho. Y claro, era interesante como conocer ese, que yo te decía, quiero conocer un poco más de ese neobarroco, este papel tuyo en el mundo de la movida madrileña. Sí, bueno, era la movida y no era la movida, pero sí que hay esta... Pues es un poco, podría incluso llegar a ser barroco, ¿no? Porque es como mostrar lo que diría Radio Futura, la vida moderna, ¿no? Y en el yeso en Roma, ¿no? Pues el cielo es así, pues en la movida el cielo era así. Era una cosa como de pensar que había artistas importantes, de referencia, con discursos interesantes, y había un mundo psicodélico y bueno, Sonia hace cita al LSD y a Lucy in the Sky, material, ¿no? With Diamonds, y para mí ese mundo, el LSD y todo este tipo de cuestiones, pues eran cuestiones cotidianas. Claro, era una España en explosión. Entonces tenía, sí, era una cosa así, pero insisto, con muchas implicaciones y con mucha actitud, ¿no? Que yo nunca he sentido en muy pocas personas durante los años 80, y he estado con muchos, o sea, con muchos y con Joe Stramer y con mucha gente, nunca sentí estar con personas irresponsables. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí son unos años de aprendizaje muy importantes, muy importantes. Y además los viví, los disfruté. Tuve una hija, Lucía, con 21 años, ¿no? y además tenía que ser particularmente responsable porque era progenitor, ¿no? Claro. Lo he dicho padre, progenitor. Y ya desde el 86 estamos hablando del limbo en tu trabajo, que sí, bueno, el Limbo Boy. Porque soy Limbo Boy, acá Limbo Boy, ¿no? Y es esa... Bueno, a ver, no tuve formación académica en Bellas Artes hasta mucho, mucho después, habiendo sido vicedecano en una facultad de Bellas Artes con José Luis Brea y con Armando Montesinos en Cuenca y sacando adelante ese proyecto con ideas nuevas, sino que estuve 11 años interno en la Compañía de Jesús y, digamos, ese tipo de declinaciones referidas a lo religioso, incluso a la relación entre lo religioso y lo profano, tienen que ver con esos años de formación, la básica, el colegio y después primero de BUP en el instituto, que también fue dentro del colegio interno, que me marcan, ¿no? O sea, el limbo es, digamos, ese sueño de estar en un interín, ¿no? En una zona como de cierto reposo y descanso en el que están los justos. O sea, no estoy bautizado, bueno, estoy bautizado y soy apóstata, pero la apostasía era un intento eso, de encontrar una neutralidad en mi vida.
cuando yo soy un poco de extremos y de crisis. Bueno, y bueno, hablando de tu hija... Esta es Lucía, que ahora tiene 39 años, creo que descubrí ayer en una conversación. Y nada, estos son actos de resistencia con la gente de la Luna de Madrid, amarrados a las farolas de la Puerta del Sol, para que no se las llevase el Ayuntamiento del PP de Álvarez del Manzano, que quería quitar las farolas que se habían instalado en lugar de las de estilo alfonsino, una cosa por aquí. Y bueno, pues alguien se traga la llave, Borja Casani se traga la llave, y yo me voy ahí con mi hija porque, a ver, vivía la vida loca, entre comillas, con responsabilidad. Bueno, el oso lo muestra. Sí. Y luego... Salía hasta en el 1, 2, 3, que coste. Con Patricia Gadea, con Juan Ugalde y con Manolo y con César llegamos a participar en el 1, 2, 3, que a lo mejor hay gente aquí que no conoce el 1, 2, 3, ¿no? Pero llegué a salir en el 1, 2, 3 y me tocó negociarlo. Fui famoso en el barrio durante una semana. Tenía que salir a comprar el pan con gafas de sol. Y luego... Con esas. Y luego, en esta conversación, esto ha sido una cosa muy bonita que cuenta tú mejor la historia. Sí, porque aquí, con digamos, el trabajo que he estado haciendo estos días contigo, ¿no? De repente, retomando, en una de mis crisis, paso de ese mundo tengo como contrapartes ya José Luis Brea, ha aparecido en mi vida, ya estoy en relación con Armando Montesinos, o sea, es decir, la cosa se está poniendo muy densa, ¿no? El caldo empieza a estar ligado. Y tengo una de mis crisis y decido dejar de hacer lo que estaba haciendo y plantearme otras cuestiones. Y entonces, con Helga de Alvear, que todavía era Juana Mordó, ¿esto de qué año es? Del 89, hago estas piezas, estas imágenes tradicionales y nuevas imágenes tradicionales, que me di cuenta el otro día trabajando contigo que son el germen de los malacodas. O sea, son esas arquitecturas que después se mantienen durante muchísimo tiempo en mi trayectoria y que cuando, después de otra de mis crisis, empiezo a reconstruir cosas y a repensar mi vida, pues aquí está el germen en estas imágenes tradicionales, estas piezas que ya empiezan a ser las piezas neobarrocas. Yo creo que hemos sido dos neobarrocos así como medio de libro, Pepe Espaliu y yo, que en paz descanse. Y se hacen todas estas piezas que son de la colección, algunas de la colección de Helga y el otro son colecciones, una colección suiza, están todas las piezas. Tampoco, de eso queda, me parece que le queda una a mi madre. ¿Sabes? Que fue como un regalo. Me dijo, yo quiero tener algo, pues tómate, llévate esto, mamá. Y lo tiene ella colgado encima de mi cama cuando era pequeño. Son ese tipo de mundo, ¿no? Son geometrías hechas con carboncillo y con barniz, ¿no? De aquí salen también después, creo que las tienes la imagen aquí, esta exposición que monto en la Capilla del Oidor en Alcalá de Henares, que al principio no quería hacerla, ¿no? Porque era la primera vez que me enfrentaba a un espacio barroco. Y continúo con esas ventanas, pero aparecen nuevas cosas. El carro de Sánchez Cotán, llevado también a la pared como un graffiti, empieza a trabajar con las oftalmectomías y el título, 1520 OK, es la raíz sánscrita para ojo, y 1520 es el hospital que el rey Luis de Francia monta, el hospital de los 300, el hospital 1520, para los soldados que han estado en la Guerra Santa y los infieles les extirpan los globos oculares. Entonces ese hospital está en París y se llama el Hospital de los 300 y ahí empieza, digamos, esa consolidación, digámoslo así, de ese espíritu neobarroco, porque es que aparece Paco Jarauta en mi vida, el Artisu Doble, los artistas canadienses, Dan Graham y con todos, Massimo Cacciari, Remo Bodei, pues toda esta gente está pasando por Madrid a través de José Luis Brea, pues empiezan muchos intercambios de impresiones y yo empiezo a aprender mucho y a disfrutarlo nuevamente, o sea, es decir, vivo la vida con intensidad. Y luego creo que podríamos pasar a Adversidad, que es una pieza tan significativa. Esta pieza, que es de la compró María Corral para la colección del Reina Sofía, en esas fechas más o menos, es de una exposición que se llamaba Toponimias, que organizó Pepe Lebrero Stals,
en la Fundación Caixa en Madrid, y que estaban Richter, Kabakov, Art and Language, Julia Sher. Y nada, esta pieza es una pieza que habla sobre, digamos, nadar a contracorriente, ¿no? Es un poco ese enigma de la vida, ¿no? De crezco, conozco más, pero sé que me queda menos, ¿no? Y es muy barroca en ese sentido porque la pieza deviene una especie de... es una vanitas, ¿no? Es una vanitas y las habitaciones están pintadas, o las mesas, todo lo que hay dentro de cada uno de esos cubículos, de esos 4 cuartos que hay dentro del módulo, la luz se atenúa y la pintura se oscurece simultáneamente. Entonces no sabemos si es un efecto de luz o un efecto de pintura en la pieza. Y los cajones de las mesitas, de esas... La primera mesa es la del niño, ¿no? Es una mesa con el cajoncito abierto, la siguiente es una mesa más grande, la siguiente es una mesa un poco más grande y la siguiente está atrancada con la habitación, ¿no? Y ese es el último cuarto. La posición de la pieza es para incitar a una circulación definida, ¿no? A una circulación precisa. Hay muchos planos, sí. Esto me enteré porque no me acordaba. Y hablando con la conservadora de escultura del Reina Sofía para saber cómo estaba la pieza, le digo, ¿pero yo os mandé instrucciones? Y dice, sí, tenemos 40 y tantos folios. Y entonces, Laura se refería, pero es un libro, ¿no? Digo, bueno, sí que son 40 y tantos folios o 50 folios de planitos hechos a mano, con indicaciones de todo tipo de cómo se tendría que montar la pieza, etcétera, etcétera. Esta pieza, además, después tiene una historia larga dentro del Reina Sofía. Sí, y luego, sí, cuando se recorre la página web de José Maldonado, Limbo Boy, sí. es muy interesante, que lo invito a que la recorran porque tiene muchísimos documentos de los procesos, donde hay dibujos, donde hay este tipo de anotaciones que te llevan a entender un poco como el proceso, ¿no? Sí, no, yo estoy muy interesado en eso, ¿sabes? Y además en hacerlo público, ¿no? En que se vean cuáles son las referencias, cuál es la pulsión que yo tengo en cada momento con aquello que estoy haciendo, ¿no? Y lo muestro, lo ofrezco. Esto es una réplica que hice en base a los acontecimientos referidos a la pieza del Reina Sofía, porque metieron la pieza en un almacén y Lorena Corral la solicitó para una exposición y no se podía sacar la pieza porque habían metido mi pieza, Schnabel, Picasso, no sé qué, en un almacén y habían colocado una puerta de casa. Entonces no se podía sacar la pieza, había que tirar el muro para sacar la pieza. Ni la mía ni la de nadie de los que estaba allí que tuviera gran formato. Total que incluso hicieron una muestra de parte de la colección en el Reina y no se montó esa pieza, sino que compraron otra pieza para poder colocarme dentro de la muestra de la colección, que es esta, que es un retablo, es la estructura de un retablo barroco de Nuestra Señora de la Oliva, y compraron esta pieza para meterme dentro de esa parte de la colección del Reina, y hice esta réplica de adversidad para enseñarla en trayecto en Vitoria, un poco como un acto de denuncia, entre comillas, de la conservación. Por eso, cuando he visto aquí las cajas de la colección y demás, he dicho, mira, a veces las cosas se hacen bien. Y luego, bueno, si quieres contar un poco. Sí, bueno, esto es el Gran Teatro del Mundo, que con Helga y con Toni Strani, que era mi galería de cabecera en Barcelona, pues estuvo en muchísimos sitios, ¿no? Nuevamente insistiendo en esa reflexión en torno al barroco, a textos alegóricos esenciales, ¿no? O sea, la alegoría está muy presente en mi vida, ¿no? La metáfora dentro de metáfora dentro de metáfora, etcétera, etcétera. Y son representaciones, interpretaciones, ¿no? De los personajes que aparecen en el auto sacramental, ¿no? Ahí los jesuitas vuelven a surgir y mi relación con todas estas cuestiones. Y bueno, igual todas estas piezas están repartidas en colecciones, una está en Toni Strani, otras no sé ni dónde están, sé que están en colecciones, y que es El Pobre, está en la colección de Toni, otras en la colección de Helga. Y bueno, es un trabajo que fue importante dentro de mi vida. Escribí un texto, Eduardo Aroteglen, crítico de teatro y compañero a veces de noches,
que no se llegó a publicar en el catálogo que existe porque falleció. ¿Sabes? Entonces se quedó la cosa así como... Estaba muy enfermo, ahí no había fallecido todavía, pero estaba enfermo, el texto se quedó a mitad, bueno, en fin, tuvimos muchos problemas. Al final escribió Luis Francisco y yo mismo. Y bueno, y vemos que en tu trabajo siempre ha estado como la presencia de muchos tipos de medios y muchos tipos de... Sí, porque he ido de crisis en crisis, entonces de repente decía no voy a volver a pintar y estaba un tiempo sin pintar y hacía otro tipo de cosas. Nuestros trabajos con cinta VHS también hablan de ese tipo de cuestiones, ¿no? De la imposibilidad de lectura, de la perseverancia, si se quiere, de la construcción del cuerpo a través de reflejos, o cómo construimos el cuerpo a través de imágenes extrañas que tenemos de nosotras mismas, y esa necesidad de pensar en cómo va a ser nuestra vida futura, ¿no? Vamos a hacer planes. En fin, somos así, de locos. Y bueno, esto que hablabas de no voy a volver a hacer pintura es muy interesante porque está todo registrado en tu presencia virtual. Sí, no, es que además lo digo, ¿no? O sea, lo dejo por escrito. No voy a volver a pintar para inmediatamente hacer toda una serie de cuadros dorados en un principio como personales y que al mismo tiempo son como sublimación de mi trayectoria, ¿no? Digo, pues ahora cómo me repienso, ¿no? Y son relecturas de uno mismo basadas en esta cuestión de en lo oscuro está la ficción, ¿no? No hay mayor oscuridad que la personal Jesus. ¿Sabes? Y qué bueno que estas piezas responden a tu tesis doctoral, ¿no? Sí, la tesis doctoral, el título es un tema de Neil Young y toda la pieza, toda la tesis va sobre la relación del arte. Es una continuación del Noli me leggere que comentaba hoy con Rosina de José Luis Brea, que leo después del fallecimiento de José Luis, ¿no? Lo llevaba en la guantera del coche y un día digo, no sé sobre qué hacer la tesis. Saco el libro que no lo había leído, me lo acababa, un libro publicado por Zendeac. Lo leo y digo, ya tengo para hacer la tesis. Y se puede decir que es un comentario, la tesis es un comentario sobre mi trabajo, la reflexión de José Luis Brea en ese texto y pues con mi universo de relaciones científicas, y a lo cuántico, a la astrofísica, a lo muy grande y a lo muy pequeño. O sea, la máxima de mi colegio era no ser abarcado por la totalidad, sino contenido en lo mínimo, porque tenía un jesuita que era mínimo y eso se me ha quedado grabado, ¿no? De alguna forma en mi manera de pensar, ¿no? Y bueno, pues... Posiciones, diarios, bitácoras... lo aleatorio, la fascinación del día a día, la vida cotidiana, todo está recogido en estos diarios, ¿no? Los trabajos con cinta magnética, magnetofónica, con soportes electromagnéticos, la pintura. Aquí podría haber relaciones con el trabajo de Sonia, ¿no? De alguna forma. No son recorridos, pero es el intento de hacer círculos con un material que no puede hacer círculos, ¿no? Es una reflexión en torno al conjunto vacío, formalmente me refiero a la relación con el trabajo de Sonia. Y es algo que parece mínimo, ¿no? Pero también es como máximo, ¿no? Las cintas tienen una reflexión, en este caso, una reflexión en torno a la idea del conjunto vacío, ¿no? Cómo se construye el conjunto vacío. Y con esa cinta grabada, oigo cintas que he grabado con mi voz, estoy citando a Eduardo Benavente, miembro de Parálisis Permanente, trato de construir un discurso autorreflexivo, autorreferencial, que es imposible. Aquí igual, ¿no? El Atlas Ellipticalis es el siguiente paso, esto es algo que monto con Helga Alvear hace no mucho, en el 2018, e igual, ¿no? Son cintas magnetofónicas grabadas con la relación que establecen ciertas personas entre elipse y elipsis, ¿no? Y aquí están, pues, Mike Val, que hace una reflexión en torno a esa cuestión, se la pido y la hace, Kenneth Goldsmith, Agustín Fernández Mayo y una poeta colombiana, Tálata Rodríguez, que hacen una reflexión en esa relación, ¿no? Y yo esa cinta grabada la pego tratando de construir una elipsis. Y hay un texto de reflexión sobre esta pieza que me permite construir un óvalo con un solo foco, ¿no? Que está que se autogenera, ¿no? Esto es parte del montaje. Estaba trabajando con los colores de POSIT, ¿no? Como esa especie como de
en el fondo como de Memento Mori, ¿no? O sea, parece algo muy pop, muy frívolo, es muy útil y al mismo tiempo casi nunca, digamos, es como un recuerdo de que he pasado por aquí, ¿no? Los POSIT es un recuerdo. Conocí al que creó el pegamento ese en Francia. Y eso nos trae a los malacodas, que son estos son los malacodas que están en la colección y en la exposición, y que recuerdo con mucha claridad que me decías que esto era una vuelta a la pintura como en busca de un espacio zen de reflexión. Como sí, tiene ese punto, o sea, es algo que me permitió nuevamente repensarme, ¿no? Y Malacoda, que es un demonio de la Divina Comedia, es el jefe del grupo de demonios traviesos, ¿no? que es algo que a los niños les encanta en Italia, ¿no? Esos demonios que chinchan, ¿no? Y que hacen sufrir. Pero al mismo tiempo era como una manera de volver a enfrentarme a la pintura, entroncado con esas imágenes tradicionales que comentábamos, que hemos visto antes, y tengo con ellas con todo el trabajo de Malacoda, es un trabajo en torno al error, la pintura que se va autoconstruyendo, los problemas con los materiales, hay una investigación con los materiales y entonces al final sucede eso, tengo que mantener el pentáculo y también esa insistencia en mi trabajo en que el trabajo sea algo que se ve en el sitio, por eso también ofrezco tanto documento, ¿no? Porque muchas veces mis piezas no se reproducen bien, no se reproducen bien. Y entonces, pues bueno, hay material para saber qué es aquello, porque la reproducción nunca da la talla, en mi caso, ¿no? Es un término muy escultórico. Y que pasa también un poco en Sonia y que fue una de las razones por las que acudí a ambos a hablar, porque yo todavía no había visto las piezas en persona y era importante tratar de entender su materialidad, ¿no? Nos queda poco tiempo, pero queríamos pues también como obtener un poco como de su visión sobre este tipo de iniciativas como Atlas, como su perspectiva sobre el coleccionismo privado en este caso, y de hacer parte como de este tipo de proyectos donde se busca también gestar como otras narrativas o impulsar a la creación más contemporánea, ¿no? Como dentro de la actualidad española. Y cómo entienden pues, oportunidades, retos o perciben en la construcción de estos proyectos y de este tipo de colección y ese entorno entre coleccionista, galería, mercado y en su producción artística también, ¿no? No sé si... Hombre, para nosotros es muy importante estar en colecciones. Evidentemente no hacemos las obras para estar en casa, las hacemos para que salgan exposiciones, para que vayan a colecciones y para que, bueno, pues que el paso del tiempo diga. No sé, José, ¿qué piensas? Sí, no, yo la relación con el coleccionismo, como ha sido muy desde el principio, yo solo puedo estar agradecido. Coleccionistas de todo tipo, o sea, es decir, considero un coleccionista a alguien que me compraba las fotocopias a 50 pesetas, que ahora están en todo colección, por cierto, a los coleccionistas con rigor, con procedimiento, con una estructura, ¿no? De pensamiento en torno a la colección y siempre he estado acompañado por ellos. O sea, de hecho, o sea, prefiero no hablar de mercado cuando hablo de este tipo de componentes o de miembros del biotopo del mundo del arte, ¿no? Porque me parece que es un poco como la Amazonia, ¿no? Están los artistas, los coleccionistas y las galerías. Y después ya están las instituciones y los profesionales, entre comillas, la crítica, que es como la antropología, la biología, los químicos, etcétera, etcétera, clasificaciones taxonómicas, tal, pero
los coleccionistas, los artistas y las galerías, yo creo que es un melting, ¿no? Estamos todos como a una y ya no se trata de un mercado, porque la relación es de otro tipo, por lo menos en España. Y después ya el mercado es como en la segunda, la tercera o la cuarta vuelta, ¿no? Pero en nuestro caso no es tanto un mercado como una relación simbiótica, ¿no? Estamos ahí y hay momentos de mayor apoyo y momentos de menor apoyo, pero también es que hay momentos de crisis nuestra, de deambular y dice, pero ¿dónde va este pollo descabezado? ¿No? ¿Sabes? ¿No? Pero vamos, yo solo puedo estar agradecido a todo aquel que ha interactuado, ¿no? Solo podemos estar agradecidos, ¿no? a todos aquellos que interactúan con nosotros y nos brindan posibilidades. Sobre todo también es muy importante cuando una colección no solo compra una pieza para tener, ya tengo el cromo, ¿no? Como para nosotros es muy importante que las colecciones tengan piezas de varias épocas y de varios proyectos, porque, claro, ¿no? Entonces, en este caso, la pieza de esparto teñido. Esta pieza es muy bonita, muy bien. Que hace parte también de la colección Llega. Forma parte de la colección y para mí es pues muy, muy, muy importante que en una colección así, tan importante, haya piezas de diferentes épocas y de diferente estructura. Sí. Porque eso es realmente el apoyo del coleccionista hacia el artista. Y eso es lo que hay que valorar en las colecciones. Y eso también es un diálogo, ¿no? Es lo que hace parte como de este diálogo y de feedback que se genera entre todos los agentes. Y bueno, pues la última que se ha incorporado a la colección de la exposición que está ahora mismo de Sonia en la Galería T20 y que invitamos a que todos vayan a verla porque está realmente especial. Sí, este es un trabajo que he realizado con las bordadoras de Lorca, teniendo en cuenta la artesanía. La artesanía es muy importante también para mí, en mi trabajo siempre está presente y creo que la labor de esas mujeres bordando es algo que tenemos que poner en alza. No sé si seguirá o se perderá, porque en el caso del bordado, al estar la Semana Santa manda mucho presente, creo que perdurará. Bueno, ya estás tú. La Semana Santa y Sonia Navarro. Pero en el caso del esparto no tengo tan claro que se siga haciendo esparto, porque las mujeres de Blanca, las esparteras de Blanca, no quieren por nada del mundo que sus hijas sigan haciendo esparto. Ellas trabajan lo que haga falta para que sus hijas vayan a la universidad y no sean esparteras. Entonces, creo que ahí sí que hay un problema, que es un trabajo muy duro, en el que no es barato porque es un material que no es barato, pero igual no se le paga lo que tendría que pagarse. No sé, es muy complicado porque el esparto hay que ir a recogerlo al campo, es muy complicado de recolectar y luego es muy complicado de manipular. Entonces... Pero fíjate que ayer se comentaba la técnica del washi con los papeles, tal. En otros lugares pues terminan siendo esos artesanos, esas maestras, esos maestros, ¿no? Terminan siendo tesoros nacionales, ¿no? Y tienen unas nóminas y tienen un reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí parece ser que no. Aquí es una lucha constante que tenemos con la artesanía, porque se va a perder y no podemos consentir que se pierda. Porque desde mi punto de vista, un país sin artesanía es un país sin identidad. Si perdemos esto, estamos perdiendo la esencia. En esta tierra se llamaba Cartago, Espartaria.
hasta que llegó el plástico y desbancó esto, o sea, todo lo que se transportaba en este material. Y ahora fíjate el problema que tenemos con el plástico, o sea, es como... Y luego otra cosa también muy interesante que me parece con el esparto es que en esta zona, que llueve tan poco, el esparto hace que en la noche el rocío del ambiente penetre en la tierra y no seamos desierto. O sea que al final es todo una cadena que tenemos que considerar, que tenemos que tener en cuenta que no se puede perder, ¿no? Pero bueno, en esa lucha estamos y ojalá lo consigamos, pero es complicado. Es complicado porque no se pone en valor y creo que eso pues tenemos que ponerlo en valor los que tenemos oportunidad de ponerlo, ¿no? Y en mi caso pues haré todo lo que haga falta para que eso continúe. Y eso está en tu perspectiva como... Sí, además me interesa mucho como pues esos trabajos colaborativos con otras mujeres también, ¿no? Como que es mío y es de ellas y es de todos. Y posterior a Malacoda, José, has desarrollado esta pieza este proyecto que ha sido. Sí, que es una consecuencia directa y también relacionado con mis trabajos de la Capilla del Oidor, ¿no? Todas estas extirpaciones oculares, la ceguera, esa oscuridad, comienza la ficción, está muy presente en mi trabajo, ¿no? El referir la percepción a otros canales, ¿no? Y a otras maneras de construir territorios, lenguajes, ¿no? Y aquí pues es blanco y negro, el barroco, esta idea de el inictu oculi y finis gloriae mundi, ¿no? Y la reflexión en torno a no somos nada, ¿no? Es de una manera así como muy esquemática. Y en esta ocasión, este librito que eran unas postrimerías, ¿no? El trabajo está, digamos, orbitando, ¿no? Atras ellipticalis, orbitando a Valdés Leal, el poemario que has enseñado, pues el poemario era una manera distinta de relacionarme con mi trabajo. Generalmente construyo como textos teóricos que son performativos, ¿no? y que pueden resultar bizarros para entender cómo está funcionando mi cabeza a la hora de construir un trabajo, de reencontrarme con la pintura de acción, porque en el fondo toda pintura es de acción, más o menos rápida, pero aquí con postrimerías lo que quise hacer fue una aproximación a posteriori de algo que sí que estaba por mi cabeza, que estaba construido conceptualmente, pero quería aproximarme desde las emociones, ¿no? Y entonces es la primera vez que escribía poesía, lo hice como de manera intempestiva, a posteriori, insisto, y de manera postrimera, y era un juicio y una reflexión, ¿no? En torno a esos trabajos, ¿no? Todo un verano pues estuve trabajando en ese poemario, que además me preocupé que se tradujese al inglés, más que nada porque los textos teóricos tendemos a traducirlos, pero algo más emocional, algo más efímero, delicado, ¿no? Quebradizo, como puede ser la poesía, decimos, si lo he escrito en castellano, pues ahí es donde está la esencia, ¿no? Pero el trabajo con la traducción al inglés fue muy interesante porque me hacía repensar nuevamente los poemas y la corrección o los matices que aparecieron en los poemas venían de ese otro idioma, ¿no? Entonces es el poema y su otra posibilidad, ¿no? Idiomática. Y bueno, pues este poemario es la reflexión emocional o la relación emocional con esos palos de ciego. Muchas gracias. Gracias.